Bienvenido a esta sexta conferencia del curso Desarrollo Integral del Joven. Esta conferencia se titula Desarrollo Vocacional del Joven y está a cargo de su servidor, el doctor Jaime Morales. En esta conferencia básicamente tocaremos tres temas. Primero tocaremos un poco acerca de la elección vocacional. En segundo lugar, vamos a estar viendo las etapas del desarrollo vocacional, especialmente aquellas que competen a la pastoral juvenil. Y por último, vamos a considerar algunos factores al considerar al elegir una carrera. Esto para que podamos transmitirlo a nuestros jóvenes en nuestras congregaciones. Primeramente analizaremos el concepto de elección vocacional. Es importante reconocer que la elección vocacional es un hecho puntual y al mismo tiempo un proceso que se extiende a lo largo de la vida. Con un hecho puntual me refiero a que la elección puede ser tratada como un punto, un hecho que se dio en cierto momento determinado. Por ejemplo, yo puedo acordarme que en cierto momento yo decidí estudiar computación y fue un momento determinado que yo lo decidí y que inclusive hice el ingreso a la universidad con esta carrera. Entonces yo puedo acordarme que al finalizar eh, educación media, yo tuve que en medio de ello tomar una decisión de escoger una carrera en ese momento. Ahora, por otra parte, es un proceso. Dado que el yo llegar a escoger esta carrera, tuve que primeramente haber tenido toda una serie de pasos, toda una serie de etapas donde yo fui explorando, fui conociendo, me fue gustando la computación, me di cuenta que tenía aptitudes para ello. Entonces al final la decisión que tomé la basé en todo ese proceso que se dio entre mi niñez y bueno, cuando finalicé la educación media. Ahora es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida porque no necesariamente eh, uno escoge solamente una carrera. De hecho, yo escogí estudiando computación, pero en algún otro momento de mi vida recibí un llamado del Señor y tuve una elección vocacional ministerial que fue el trabajar a tiempo completo como maestro misionero y pastor de jóvenes y por tanto empecé a estudiar teología. Entonces, como hemos visto, es un proceso que se da, inclusive que muchas veces puede cambiar. Inclusive es muy posible que muchos de los jóvenes de hoy en día estudien más de una carrera. Es algo que es bastante factible. Hay que entender que sí hay periodos críticos. De hecho, ya mencioné uno de los periodos críticos de elección vocacional, que precisamente es cuando finalizamos la educación media, llámesele secundaria en algunos países de Latinoamérica, en otros preparatoria, en otros educación superior. Pero entonces al finalizar eso, normalmente tenemos que escoger una profesión, un oficio, una carrera universitaria por lo general, o al menos hay que tomar algunas decisiones de qué voy a hacer con mi vida. Por otra parte, otro periodo crítico es en aquellos estudiantes que están en un colegio técnico, o que se le conoce como colegio vocacional, donde ellos al llegar a cierto nivel, en mi país por ejemplo, es al llegar a noveno año, ellos tienen que escoger una profesión técnica que van a tener en su secundaria, eh, la cual van a estudiarla simultáneamente a los últimos años de conclusión de estudios de educación media. Entonces muchas veces tienen que escoger, por ejemplo, en esos últimos años puede que escojan un técnico
en contabilidad, un técnico en computación, en comercio, en secretaría, etcétera. Entonces es un momento donde tienen que hacer una especie de elección vocacional, tal vez no la definitiva, pero sí una elección vocacional bastante importante y que les puede ser de bendición en un futuro. Como lo estaba diciendo, al finalizar la educación media, muchos jóvenes deben tomar una de las decisiones más importantes de sus vidas. Escoger una carrera universitaria o otro oficio, otra profesión, alguna decisión tiene que tomar. Siguiendo con este tema, también hay que mencionar que otros que no lograron terminar la secundaria, la educación media, igual deben elegir alguna opción, ya sea que escojan simplemente trabajar o que te preparen en algún oficio artesanal, algún oficio técnico para poder desempeñarse en el mundo del trabajo, en el mundo laboral. Por otra parte, es igualmente válido una vocación ministerial. Hay muchos que recibimos un llamado del Señor a trabajar eh, en, en uno de los llamados dones ministeriales, según lo dice Efesios 4, que dice que a unos se nos llamó a ser pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas. Entonces, una vocación ministerial. Eh, Hoy en día, principalmente evangelistas, misioneros, pastores, que son opciones totalmente válidas. Es importante reconocer que la elección vocacional es muy importante debido a la competitividad del mundo laboral. Hoy en día es sumamente competitivo la sociedad y un muchacho muchas veces tiene que competir con otros, así que es sumamente importante el tener una profesión que sea estable y que le ayude a poder mantenerse en este mundo tan competitivo. Ahora, este tipo de decisión puede generar mucha ansiedad en los jóvenes y adolescentes de nuestras iglesias. De hecho, muchos de ellos llegan al último año de la educación media y todavía no saben qué carrera van a seguir. Algunos sí tienen idea, pero hay otros que no tienen la menor idea de qué van a estudiar. Entonces muchas veces toman decisiones precipitadas, a veces escogiendo carreras o profesiones que realmente no son buenas para ellos, muchas veces ya estando en la universidad cambiando de carreras, etcétera. Por eso, la pastoral juvenil debe y puede abrir espacios para esta elección, ya sea que lo haga en forma individual o en forma grupal, ¿verdad? Que son las modalidades de la pastoral juvenil. Puede hacerlo en forma grupal al ofrecer talleres eh, en nuestras congregaciones para que los jóvenes vayan aclarando su elección vocacional. Es muy importante, sobre todo cuando están en el último año de educación media, pero igual en otros momentos se les puede invitar a que vayan pensando en esto. Igual el pastor puede individualmente atender estas poblaciones, el pastor de jóvenes, el líder de jóvenes, atender individualmente a jóvenes que están pasando por este tipo de procesos de elección vocacional para aclararles sus inquietudes y poder ayudarles en este proceso. Ahora pasaremos al segundo tema de esta conferencia, que es el desarrollo vocacional. En este caso veremos las etapas del desarrollo tal y como las planteó Donald Super. Como he dicho en otras conferencias, eh, creemos que como cristianos podemos utilizar los productos hechos por personas no regeneradas en virtud de que Dios en su gracia común que le ha dado a todos los seres humanos les ha permitido producir cosas que pueden ser de bendición y beneficio para la humanidad. Entonces este señor Donald Super establece eh, una serie de etapas del desarrollo de la carrera que hoy siguen siendo válidas y que vamos a estar analizando en esta conferencia. Entonces vamos a estar viendo diferentes etapas
según las ha establecido el señor Donald Super. Primero él habla de una etapa de crecimiento que se da en los individuos, estas de 0 a 14 años. Vean que aunque se inicia en una etapa bastante prematura en la niñez, termina en lo que conocemos el inicio de la adolescencia. Por esto esta etapa es importante para el tema que estamos analizando en este momento. En la etapa de crecimiento, la persona va desarrollando su autoconcepto, según este autor, a través de que se identifica con figuras claves de la familia y de la escuela. Las necesidades y la fantasía desempeñan al principio un papel dominante y los intereses y las capacidades hacen más importante aumentar la participación social y las pruebas que hace el individuo con la realidad. Super divide esta etapa en tres subetapas. La primera, llamada el periodo de fantasía, que es más o menos de 4 o 10 años, donde dominan necesidades y es importante la representación de roles. Es en esta etapa donde los niños dicen yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser médico, pero es más que todo un rol de fantasía donde el niño fantasea acerca de diferentes roles que él quiere representar. Entonces, si al niño le gustan los animalitos, él va a decir, yo quiero ser veterinario. Si admira los bomberos, va a decir, yo quiero ser bombero, y etcétera. Normalmente son ciertas profesiones las que el niño dice que quiere ser, muchas veces inclusive relacionado con el tipo de juegos que tiene. Así no es raro que algunos quieran ser policías, que quieran ser bomberos, que quieran ser médicos, que son cosas que normalmente el niño tiene muy claras y que son fáciles de representar y jugar en sus actividades de juegos como niños. Por otra parte, tenemos otra subetapa que se llama la subetapa de intereses. Estas ya son niños en muchachos, ¿verdad? Que están entrando a la pubertad, que es más o menos 11 12 años, en el que se dan grandes determinantes de las aspiraciones y de las actividades. O sea, ya él empieza a interesarse más en ciertas cosas, en ciertas actividades, que poco a poco va moldeando la elección vocacional futura. La tercera subetapa de la etapa de crecimiento es la de capacidad de aptitudes, que según Donald Super es de 13 a 14 años, en donde las habilidades toman el mayor peso y se empiezan a considerar los requisitos de las ocupaciones, incluyendo sus exigencias. Entonces aquí los jovencitos empiezan a ver, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy apto? ¿Cuáles capacidades tengo? La siguiente etapa que plantea Donald Super es la etapa de exploración, que esta se da a 15 a 24 años. La mayoría de los jóvenes que tenemos en las pastorales juveniles se encuentran en este rango. En esta etapa se da todo un proceso de autoevaluación, eh, se dan muchos ensayos de roles y especialmente la exploración ocupacional tiene lugar en la escuela, en las actividades extraescolares y en los trabajos a tiempo parcial. En muchos países ya en estas edades los jóvenes exploran con algunos trabajos que hacen en algunas áreas ya remuneradamente. Esta etapa de exploración igualmente tiene tres subetapas según Donald Super, que son la etapa tentativa, que es de 15 a 17 años, en la que a partir de la consideración de las necesidades, capacidades, valores y oportunidades, se hacen elecciones tentativas y se ensayan posteriormente en la fantasía, en discusiones, en los cursos y en los trabajos eventuales o iniciales. Por otra parte tenemos la etapa de transición, que es de 18 a 21 años,
en la que las consideraciones sobre la realidad cobran mayor peso al entrar en el mercado laboral o en la educación profesional y se intenta implementar lo que se cree de sí mismo, ¿verdad? Lo que se conoce de sí mismo. Entonces, en estas etapas ya el muchacho ha escogido una profesión tentativa y se está educando en esta o está implementándola al tener trabajos de tiempo parcial o primeros trabajos donde él se desenvuelve. Luego viene la tercera subetapa, que es la de ensayo, que es Donald Super dice que es de 22 a 24 años, en la que existe una localización de un área apropiada, se inician en ella las tareas y se ensaya el área como trabajo definitivo. Así que ya en esta área se ha localizado eh, una profesión y se está iniciando tareas en ellas y se ensaya, ¿verdad? Y ya pensando en dejarlo como un trabajo más definitivo. Siguiendo con las etapas de Don Donald Super, tenemos la etapa de establecimiento. Algunos de nuestros jóvenes todavía están en esta etapa, que es de 25 a 44 años. Primero se da una etapa de ensayo, que es de 25 a 31 años. ¿Qué ocurre cuando el área laboral elegida conduce a pruebas insatisfactorias provocando uno o dos cambios antes de que se encuentre el trabajo definitivo, o antes de que se descubra que este trabajo definitivo consistirá precisamente en una sucesión de tareas no relacionadas? Por otra parte, está la etapa de estabilización de 31 a 44 años, que en esta etapa el patrón de la carrera toma una forma clara. Los esfuerzos se dan en el sentido de estabilizarse y asegurarse un puesto en el mundo del trabajo. Para la mayoría de las personas son los años más creativos. Ya aquí nos estamos saliendo un poco de lo que conocemos como jóvenes y entramos a los adultos. De hecho, hay otras dos etapas más en la teoría de Donald Super, pero estas tienen poca o ninguna relación con la pastoral juvenil. Solamente para efectos informativos voy a mencionarlas, que es la etapa de mantenimiento, que es de 45 a 65 años, y la etapa de decadencia, que es de alrededor de los 65 o 70 años cuando inicia. Por último, en esta conferencia vamos a analizar algunos factores que un joven o una jovencita deben considerar al elegir una carrera. Es importante que ofrezcamos espacios a los jóvenes para reflexionar sobre ellos, sobre estos diferentes factores que él debe considerar a la hora de elegir una carrera. De hecho, si implementamos un taller de decisión vocacional, es muy importante tomar en cuenta los factores que vamos a decir ahora. Igualmente, si usted es un pastor de jóvenes o líder de jóvenes que llega un jovencito, una jovencita, a solicitarle consejería sobre la elección vocacional, estos son los puntos sobre los cuales el joven debe tomar nota a la hora de elegir su carrera. En primer lugar, vamos a hablar de la verdadera motivación, que es el glorificar a Dios. Realmente el creyente debe escoger una profesión con la cual pueda darle gloria a Dios. Recordemos el texto en 1 Corintios 10:31 que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que pensar como creyentes que nuestro propósito es glorificar a Dios, así que la carrera que escojamos debemos con ella glorificar a Dios. Hay que entender que la carrera que escogemos es una forma de servir a Dios y a nuestro prójimo. Sea cual sea la profesión, el oficio que tengamos, que hayamos escogido, por esta podemos cumplir con el llamado que Dios nos hace servir. Es falso decir que solo ciertas profesiones son las que nos ayudan a servir a Dios y a nuestro prójimo. A veces creemos que solo
estudiando medicina o enfermería o educación, es que podemos servir a Dios al prójimo. No, con cualquier profesión podemos servir al prójimo. Y mucho menos es verdadero que solamente siendo pastores, evangelistas o misioneros servimos a Dios. Muchos creen que solamente siendo pastores o siendo músicos como Marcus Witt se sirve al Señor tiempo completo, cuando realmente todos como creyentes somos llamados a servir a Dios tiempo completo a través de la profesión o oficio que escojamos. Por ejemplo, si usted escoge ser ingeniero, usted puede servir a Dios y al prójimo siendo un buen ingeniero. Si usted es un ingeniero civil, ok, usted puede servirle a Dios de esa manera. ¿Cómo? Asegurándose que su trabajo sea bien hecho, que esas construcciones que usted supervisa eh, sean adecuadas, sean con los materiales que se necesitan, siendo honestos, haciendo, utilizando materiales que sean buenos, sin mezclarlos con otras cosas, sin mezclarlos con malos materiales. O sea, hay muchas formas en que podemos servir a Dios independientemente de nuestra profesión. Y así si nos ponemos a pensar en las diferentes carreras, hay maneras en donde podemos servir a Dios y glorificarle ejerciendo esta profesión de la manera en que Dios le agrada. Entonces es una de las cosas que debemos exponerle a los jovencitos, que eso, la profesión que escogen es una forma en que ellos pueden servir al Señor. Ahora, eso está muy relacionado con los valores ocupacionales. Es muy importante considerar lo que es importante para una persona. Por ejemplo, hay personas para las cuales es de suma importancia tener una vida acomodada. Una persona así no podría seguir una profesión de maestro, por ejemplo, debido a que sabemos que es una de las profesiones más mal pagadas. Para otros es de suma importancia trabajar al aire libre, el usar la creatividad, el tener horario flexible, el trabajar con personas. Por ello, los valores de la persona deben ser compatibles con la carrera u oficio que se elige. Otras cosas a considerar son los intereses, las aptitudes, la personalidad, las condiciones de la profesión y del joven. Vamos a irlos analizando uno a uno. Por ejemplo, con relación a los intereses, hay que ayudar al muchacho o a la jovencita a definir qué profesiones les gustan. Ayudarles a entender por qué les gustan. Pueden haber otras profesiones que también la traigan, pero que desconozca. Para esto es esencial el proceso de investigación. Hay que buscar información de cada profesión que resulta atractiva por medio de entrevistas o publicaciones. También es importante informarse de otras profesiones, aun de las que se creen que no son muy atractivas para la persona y las que son totalmente desconocidas para el joven. Con respecto a las aptitudes, nos referimos a las capacidades y habilidades de la persona, al igual que a su potencial. La Biblia nos habla de que cada persona tiene dones diferentes que deben desarrollarlos. Esto nos lo dice en Romanos 12, 3 al 8, 1 Corintios 12, 4 al 31 y Efesios 4, 7 al 13. El trabajo o profesión debe hacer uso de estos dones. Para determinar cuáles son las habilidades del joven o jovencita, se pueden analizar el historial de materias más costosas y más atractivas en la secundaria y preparatoria, al igual que las actividades extracurriculares que ha realizado. Nuevamente hay que investigar cuáles son las aptitudes indispensables que se requieren para ejercer las diferentes profesiones que resultan atractivas para el joven en cuestión. Otro factor a considerar es la personalidad. Hay personas que son introvertidas y hay otras que son extrovertidas. Por lo general, las personas introvertidas buscan profesiones que exijan tareas solitarias y los extrovertidos oficios que exijan el trato con personas. Aunque es importante considerar que algunos aspectos de la personalidad pueden cambiar y pueden adaptarse a las exigencias de la carrera. Otra cosa a considerar es la condición de la profesión en cada país, en el país donde vivimos, donde residen estos jóvenes.
Debemos averiguar en cuáles profesiones hay sobresaturación y en cuáles hay escasez. Por otra parte, es importante averiguar qué profesiones ocupa mayormente el país. Al escoger entre dos profesiones, una de las cuales está saturada, es mejor elegir aquella que menos profesionales tiene. Es decir, si a un muchacho sabemos que igual le gusta medicina y le gusta administración de empresas y sabemos que en ese país eh, la administración de empresas está sobrepoblada, que hay demasiados administradores de empresas, entonces lo más recomendable es decirle al muchacho, vea, para usted asegurarse el trabajo, lo mejor es medicina, aunque te gusten ambas por igual, aunque sientas que tenés habilidades en ambas por igual, es importante que usted considere que una está sobrepoblada y la otra no. También hay que tomar en cuenta las condiciones del joven. Hay que analizar las condiciones económicas de este muchacho o jovencita. Hay carreras que son muy largas, otras son muy caras. Muchas veces es recomendable empezar una carrera corta como primer paso y luego estudiar otra. Hay que decidir entre escoger una universidad pública o las universidades privadas. Los precios por crédito en las distintas universidades varían mucho, aún entre las universidades del estado. Por otra parte, las universidades cuentan con diferentes programas de beca que deben ser investigados con tiempo. Muchas veces estas becas hay que solicitarlas unos 6 meses, 9 meses antes, ¿verdad?, de entrar a la universidad. Además, hay instituciones en cada país que ofrecen préstamo para los estudios universitarios. Entonces, es alguna variable que deben considerar y tomar en cuenta los pros y los contras de solicitar un préstamo para estudios universitarios. Para concluir, en esta conferencia hemos definido qué es la elección vocacional, cuáles son las etapas de desarrollo vocacional y diversos factores a considerar al elegir una carrera. Les recuerdo que es sumamente importante que en nuestras reuniones de jóvenes, en las clases de escuela dominical o en talleres que hagamos con los jóvenes de nuestra iglesia, abramos espacios para que los jóvenes puedan pensar en las diferentes opciones vocacionales que tienen y así que se vaya dando un proceso donde ellos puedan en los momentos críticos de la vida, que es por ejemplo al finalizar la educación media, poder elegir una carrera, elegir una profesión en la cual ellos puedan desempeñarse, sentirse cómodos, sentirse a gusto y poder sobre todo servir a Dios. Como pastores de jóvenes y líderes de jóvenes, estamos en obligación de ofrecer estas oportunidades, ya sea que lo hagamos en forma individual, cuando llegan los jóvenes y se nos acercan a pedir consejo, o en forma grupal al ofrecer este tipo de talleres, que igualmente podría hacerse en un periodo de vacaciones antes de que ellos entren. Mi recomendación es que el momento más oportuno es hacerlo en vacaciones antes de entrar al último año de educación media, para que ellos ya en el último año de educación media tengan esa lección, esa decisión vocacional ya tomada y no les sea un peso más en, en, en el año, que ya de por sí el último año de educación media es un año difícil y donde se tiene mucha presión. Espero que esta conferencia les haya sido bendición y en general que este curso les haya sido bendición. Se despide de ustedes el profesor Jaime Morales, finalizando esta conferencia sobre el desarrollo vocacional del joven. Dios los bendiga. Muchas gracias.